Entonces, basándonos en que ya hay evidencias de que este test, esta prueba de mirar al microscopio los núcleos de las células del epitelio de la boca sirve para darnos cuenta si la persona está expuesta o no a ciertas sustancias que le pueden resultar tóxicas, decidimos también hacer estos estudios. Y eso se hizo en el laboratorio que dirijo, que es el Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y también tomamos muestras del ambiente para caracterizar, como les decía, cuando también le preguntábamos a las donantes sobre su modo de vida, dónde vivían. Bueno, también decidimos que tanto en la ciudad de Mar del Plata como en la zona problema íbamos a tratar de caracterizar si había residuos de estos plaguicidas de uso actual en los suelos, por ejemplo en los suelos de plazas públicas, y también en el agua de bebida en las casas de las mujeres donantes. Esos análisis se hicieron en el laboratorio de pesticidas del IPAT, análisis que estuvieron a cargo del equipo de trabajo de la doctora Virginia Paricio, que la tenemos por suerte hoy acá también, que también es miembro de nuestro proyecto desde el inicio. Bueno, entonces, pasamos. Ya los resultados de este proyecto fueron expuestos en estas mismas jornadas el año pasado. Entonces decidimos que íbamos a hablar más sobre el tramo que estamos transitando ahora. Simplemente voy a mencionar acá que la conclusión general que sacamos a partir de todos los análisis, de todos estos parámetros que les cuento que estuvimos midiendo, es que en ambas zonas detectamos plaguicidas de uso actual. Tanto en las muestras de suelo como en las muestras de agua que tomamos, como del glifosato en orina. O sea que tanto las mujeres que vivimos en la ciudad como aquellas que viven cerca de los campos, tenemos una alta probabilidad de tener glifosato en orina. Las donantes tenían. Hay algunas cuestiones que distinguen una zona de otra, como por ejemplo la cantidad de glifosato que puede tener una persona. Si bien las mujeres de la zona control de la ciudad de Mar del Plata pueden tener glifosato en orina, la cantidad o la concentración en general es menor que la concentración que va a haber de glifosato en orina en mujeres que viven más cerca, es decir, que están más expuestas a los agroquímicos por el simple hecho de estar conviviendo con ellos en el ambiente. Esta información nos indicó entonces que la exposición a plaguicidas ocurre tanto en la ciudad como en el periurbano. Y eso nos indica que es una problemática de todos, a todos nos atañe. Va en contra de nuestra hipótesis general, pero va en realidad con un sentido que concuerda con otros estudios que se han hecho en el mundo y que nos muestran que hoy los residuos de los insecticidas, fungicidas y herbicidas que se aplican están dispersándose y no están solamente cerca de donde se aplican, sino que están en todas las matrices, o sea, en el aire, en el agua, en los suelos y en los organismos, incluyendo el organismo humano, que están en toda la biosfera, o sea, en todo el planeta. Esa es una conclusión que este trabajo apoya a lo que se viene viendo en otras partes del mundo también. Pasamos. ¿Y entonces qué hacemos? Pasamos. Bueno, pensamos que en este último, o el tramo que estamos transitando ahora, del proyecto Salud y Agroquímicos, queríamos intensificar la comunicación de estos resultados y de la problemática en general, porque nos dimos cuenta también que todas las personas que viven en la ciudad están ajenas a la problemática, pero a la luz de estos resultados sería interesante que no estén ajenas, sino que estén sabiendo. Y allí pensamos en la comunicación, en la sociabilización de todos estos resultados y de la problemática en general, como les decía. También para el grupo de las 86 mujeres donantes, como ya habíamos empezado en el proyecto a trabajar con Facultad de Psicología, generamos lo que se llamó un dispositivo de contención, cuando en esta casa, en la Escuela de Medicina, el año pasado, en junio, presentamos oficialmente todos los resultados del proyecto.
había un grupo interdisciplinario de médicas, psicólogas, biólogas que estuvimos trabajando con las donantes que estaban presentes de manera privada para discutir sus datos propios. Lógicamente, los datos son de la persona y a pedido la persona los tiene. Si tiene glifosato en orina, si tiene un nivel de genotoxicidad elevado o no. Entonces, cuando las donantes requieren, pueden pedir sus datos y después nosotros podemos ayudarlas a interpretarlos también. Con este dispositivo de contención, además explicar qué implica tener o no tener glifosato. Si bien no tenemos todas las respuestas, ¿no? Porque ¿qué implica? Bueno, primero implica que no deberíamos tener, nadie, ni en la ciudad ni en el campo, nadie tendría que tener glifosato en su orina. Punto número 1. Después, ¿cuánto tenemos? ¿Qué consecuencia para la salud tiene? Y la verdad es que por más que nos la pasamos, no sé, yo llevo casi 40 años estudiando la problemática, no les sabría decir realmente si se va a enfermar, no se va a enfermar, cuándo, de qué. Hay mucho todavía por estudiar, ¿no? Quizá a la luz de los resultados que nos va a contar el doctor Berseñasi vamos a entender más por qué digo esto. Pero bueno, queremos reflexionar, queremos que todos hoy acá reflexionen con nosotros. Está buenísimo que esté la sala llena, que estemos todos escuchando. Hay personas de las asambleas que conocen la problemática mejor que nosotros porque viven en el territorio. Hay personas que viven en la ciudad y que quizás la primera vez, en el lado opuesto estamos, ¿no? Escuchan sobre esta problemática de agroquímicos en el ambiente. Todos podemos reflexionar. Primero tenemos que saber, estudiar, por ahí escuchar como hoy acá las distintas voces, las charlas, pero todos vamos a tener un espíritu crítico, vamos a poder con nuestros conocimientos, nuestro bagaje, poder sacar alguna conclusión. Cada uno va a sacar conclusión de qué quiere hacer en su vida también, ¿no? Uno dice, bueno, yo quiero consumir alimentos sanos, porque también, ¿qué hay en el agua que tomo? ¿Qué es el aire que respiro? ¿Voy a jugar a una plaza y tengo el suelo con glifosato? Bueno, no está bueno. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer la comunidad? ¿Qué puede hacer la ciencia? Eso es reflexionar, pensar entre todos y buscar alguna alternativa, recomendación. A eso tratamos también de apuntar, ¿no? De más allá de tener el dato, ver cómo podemos gestionarlo. Y entonces ahí tenemos unas fotos, unos ejemplos de los talleres que hemos hecho. En junio del 23 hicimos un taller donde básicamente nos reunimos todos los que éramos miembros del proyecto, con algunos, con algunas personas que también llegaron hasta el taller, de las, por ahí otras asambleas que no eran las que integraban nuestro grupo. Las asambleas, no sé si lo nombré al principio, son PARE en el Desierto Verde y PARE en Fumigarnos en Félix Ucamet. Esas son las dos asambleas que dieron origen al proyecto. Y bueno, como ven en la foto, somos muchos. Este proyecto de salud de agroquímicos tiene mínimamente 20, 25 personas. Es muy dinámico también, hay gente que se suma, gente que después ya no está, pero se suma otra. Así que bueno, como les dije a los estudiantes principalmente, se quieren sumar, siempre bienvenidos. Y el año pasado, en junio, hicimos acá en la Escuela de Medicina, compartiendo saberes y resultados para la acción colectiva, la muestra de los resultados. Los resultados van a estar escritos en castellano, estamos editando un libro en UDEM, en la universidad, entonces van a ser fácilmente accesibles que cualquier persona, pensando nosotros no en que las asambleas lo puedan utilizar, vamos a escribir el paper en inglés como corresponde también, pero estamos en la etapa final casi ya esperamos que nos acepten el libro en la editorial de la universidad, ¿sí? Así que esos resultados van a estar abiertos a que cualquiera los consulte. Bueno, y entonces, como les decía, no sé si me estoy extendiendo mucho, ya le voy a dar la palabra a Clara. Nosotros empezamos a trabajar sin psicología, pero después rápidamente nos conectamos y con el grupo particularmente Cortocircuito,
que es el grupo de extensión de la Facultad de Psicología con el que estamos trabajando actualmente. Así que le cedo la palabra a Clara para que pueda contarles hoy día qué hacemos. Bueno. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Está muy lleno y es muy heterogéneo el grupo y eso es parte del espíritu también del proyecto, así que estoy muy contenta con eso. Bueno, nosotros desde Cortocircuito trabajamos con el cine comunitario, con herramientas de comunicación, para dar visibilidad a otras voces. Y a partir de esta investigación lo que nos preguntábamos era cómo llegar de forma por ahí más general y bajar toda esta investigación rigurosa de datos a un lenguaje más coloquial que sea más accesible para la comunidad en general. Entonces, bueno, nos juntamos en una mesa donde nos encontramos miembros del proyecto de investigación y también de nosotros, y trabajamos en conjunto interdisciplinariamente, que eso fue muy rico. ¿Querés pasar? En una primera etapa nos preguntamos, bueno, ¿cómo comunicar esto? ¿Cómo hacer? ¿Por qué medios? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Y a quiénes le vamos a dirigir el mensaje? Que es un poco lo que dije. Y bueno, y pensamos, ¿qué medios se les ocurren hoy en día, no? ¿Qué tenemos al alcance de la mano? Bueno, el celular y los reels. Entonces pensamos en hacer piezas de comunicación en formato vertical que pudiéramos comunicarlas a través de un Instagram y un TikTok. Bien, Gonza es parte del proyecto también, ahora va a hablar, es el protagonista de estos cortos. Ahí está. Bueno, en una segunda etapa construimos el personaje, ahí lo pueden ver, no sé si se dan cuenta, tiene un poco más de pelo, pero, pensamos, bueno, un personaje que sea dinámico, que llegue, que enganche, un poco la idea es llegar a la mayor cantidad de gente, entonces, bueno, un poco transar con las redes y decir, bueno, lleguemos de una forma divertida, dinámica y un poco más fresca. Hacíamos el chiste de traducir del paper al reel por esta comunicación que siempre se generaba de bajar, bueno, los datos a un guión, ¿no? Bueno, y construimos a este personaje. ¿Querés presentarte? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Gonzalo. Soy actor, profesor de teatro y estudiante de comunicación audiovisual y becario del proyecto de extensión. Bueno, nuestro trabajo era, bueno, la pata de la comunicación en la ciencia, ¿no? Que para nosotros fue un desafío completo de cómo llevar, ¿no? Al público general, que en definitiva era el público al que nosotros estamos apuntando. Y bueno, y ahí tuvimos el enorme trabajo de empezar a pensar qué es lo que queremos comunicar, cómo lo vamos a comunicar y cómo llegar efectivamente a ese público. Primero, apuntamos de trabajar con una comunicación efectiva, digamos, ¿no? Que sea propositiva, que sea de una buena manera y no solamente decir, che, nos están envenenando, atención, ¿no? Sino de hacerlo más cotidiano, más real a esto, y para eso construimos a este personaje científico que en un primer reel está en su casa cocinándose y empezando a preguntarse de dónde viene esa comida, y esa acción dinámica de acercarlo con una acción cotidiana fue el reel más visto de las tres producciones que tenemos. Esa cercanía nos pareció fundamental, y para eso, bueno, fue un proceso de construcción de agarrar, bueno, vamos a hablar sobre este tema, sobre a nivel general, sobre la problemática y cómo lo vamos a llevar con palabras claras a este pequeño video de 2-3 minutos que queríamos contar, ¿no? Así que ahí tuvimos una tarea en conjunto donde escribíamos el guión y bajábamos de esa información científica, del científico que quiere meter todos los datos a, bueno, vamos a sintetizarlo en alguna frase, en alguna acción, en algo más concreto para que eso pueda llegar de una mejor manera, ¿no? Quiero decir el debate sobre representación, porque bueno, teníamos la suerte de tener un actor que se prestaba a poner la cara y el cuerpo frente a la cámara, pero en el equipo se están
todas mujeres, casi todas mujeres las científicas. Entonces decimos, bueno, de alguna forma tiene que estar representada y Marce, gracias, apareció ahí en el laboratorio, en el microscopio, nada, no quería dejar de decir eso. Muy bien, sí, no solamente toda esa mirada de las científicas que nos parecía y nos sigue pareciendo, hoy estamos en proceso de construcción de un documental, que es uno de los aspectos fundamentales que estamos teniendo en cuenta, sino también mostrar el trabajo de extensión de la facultad. Eso también nos parecía muy importante, cómo es esta articulación entre la comunidad y la ciencia, ¿no? En este caso. Y para eso, bueno, en nuestro segundo reel aparece este investigador dentro del marco de la facultad, investigando y haciéndose preguntas que van a ir derivando en lo que es la investigación del proyecto y en esta última etapa en la que estamos creando, donde vamos a bajar también los datos de información en el documental. Sí, bueno, esto es un poco la producción que, nada, se hizo en equipo, que las investigadoras agarraron la cámara, grabaron, nosotros nos metimos en un laboratorio que nunca habíamos estado, entonces me parece rico ese intercambio y les invito yo también a formar parte de equipos de extensión y de trabajar con otras disciplinas, súper importante. Bueno, los cortos fueron exhibidos en varios lugares, en festivales, también en estas jornadas, y el último fue en el Congreso Internacional de Salud Socioambiental en Rosario. Bueno, ahora el proyecto integral. Como les adelantó Gonza, estamos haciendo un documental. La idea es encontrarnos con las voces de las asambleas, con la organización vecinal y poder mostrar un poco la problemática y también, bueno, posibles formas de organizarse y también de generar alternativas a este modelo que nos envenena a todos y que es parte de todos y que la universidad también es parte de una comunidad que también está contaminada. Así que un poco ese es el espíritu del proyecto y es lo que queremos comunicar en esta nueva etapa. Nos estamos moviendo, si querés pasar una curva, porque ya estamos con poco tiempo, ¿no? Bueno, estos son los marcos conceptuales que no quise dejar de ponerlos, un poco ya se los introduje. Concebir la salud no como algo individual ni como ausencia de enfermedad, sino como un complejo constructo multicausal con influencias ambientales, sociales, económicas, políticas. Y bueno, la extensión crítica y la comunicación popular que hacen un encuentro de saberes, tanto académicos como populares, como de la sociedad en general, poder dar y alzar esas voces también y generar debate y romper un poco con la hegemonía, ¿no? Y bueno, los próximos pasos son encuentros con vecinos y asambleas de distintas regiones. La idea es poder seguir aportando a esa red y visibilizar que bueno, la problemática está en diferentes zonas de la región y que hay un montón de vecinos organizados que trabajan y que ponen el cuerpo con estas problemáticas. Así que bueno, eso es un poquito. Ahí pusimos algunas redes, no sé si se ven, que encontramos activas de las asambleas. Y creo que al final... Sí, una más. Sí, no. No, para el otro lado. Una más. ¿No está? Ahí está. Para que vean los reels que hicimos, para que nos sigan y bueno, estén un poco al tanto de lo que hacemos y también les invitamos a formar parte. Es un proyecto muy grande, muy lindo e importante. Una última cosa por ahí, también bueno, estamos trabajando con estudiantes también de las PCS de psicología. La idea es, como es una problemática que hay que mirarla de manera integral, la idea es invitarnos también a quien quiera comunicar, quien quiera dar su opinión. Vamos a tener alguna serie de entrevistas. Ahora, ni bien finalizamos la charla, si alguno se quiere acercar, dar su opinión, comentar, acercarse para aparecer en el documental, por ahí algún fragmentito o simplemente esto, ¿no? Comunicar sus sentires, están invitados. Así que bueno, ahí están las redes y muchísimas gracias a todos. Nosotros, como contó Silvina, formamos parte del programa municipal Salud y Agroquímicos. Esa es un poquito la historia. Es un programa de
hace bastantes años. En chiste decimos siempre que no parezca que hace tantos años que estamos. La propuesta comienza en el 2008, en el 2012 se constituye la resolución municipal. Y bueno, nuestro orgullo es que el equipo de trabajo que tenemos, y especialmente quería agradecer en el contexto actual el poder sostener esto para los chicos y chicas que están estudiando, que las cosas no se crean de la nada, tanto la gente del proyecto integral, acá podemos mencionar en distintos ámbitos, creo que sentimientos compartidos con Damián y Virginia, también las cosas no se construyen de la nada y los esfuerzos valen. Entonces, bueno, les quería agradecer especialmente a las chicas, a las compañeras grandes del proyecto. Después me gustaría por lo menos que se paren o para que el resto las conozca. Bueno, yo estoy parada, pero no parece. Porque bueno, cada jornada es un esfuerzo y cada año es mayor el esfuerzo en estar y lograr. Lo comparemos diferentes disciplinas: medicina general, trabajo social, nutrición, enfermería. Ahí lo querés pasar. Bueno, estos son los objetivos como todo programa, generales y específicos. Nuestro punto de partida, y por eso es el que está primero, es el relevamiento y el análisis de exposición e intoxicación por agroquímicos en el municipio de General de Pueyrredón, porque no estaba creado ese instrumento, y como médicos y médicas y como parte integrantes del equipo de salud, pero me hago cargo de mi parte, la estadística es fundamental, es nuestro instrumento de visibilización. Entonces, y nuestra responsabilidad. Entonces, la creación del instrumento en un inicio, y luego las planillas del sistema informatizado CISA, es el que nos permite integrar a la red y a la manera nacional visibilizar la problemática en salud. Realizar también actividades de prevención y promoción que venimos haciendo a lo largo de todos estos años, y lograr que la comunidad se apropie del tema. Por eso muchos somos parte del programa municipal, de los proyectos integrales, etc. Bueno, la divulgación se llama el nombre correcto, es la ficha de notificación obligatoria de intoxicación y exposición a plaguicidas en el CISA, generar esta información cuantitativa y de análisis, y capacitar a los equipos de salud para mejorar la detección. Hay una frase que a mí siempre me gusta mencionar, y es un clásico, así que la voy a seguir mencionando, que es: lo que se piensa no se diagnostica. Entonces, si yo no sé que existe, mal voy a poder diagnosticar. Entonces, por eso es el énfasis. Bueno, estos son los ejes de trabajo. De ahí destaco la articulación, por supuesto, con los grupos de investigación y extensión, y la articulación con el Plan Integral de Desarrollo Infantil. Brevemente, 2 palabras como para que se entienda. El plan se desarrolla en el ámbito municipal, articula con el Hospital Materno Infantil, acá hay una de las integrantes, y se desarrollan tareas de articulación. El Hospital Materno Infantil es provincial, los centros de salud son municipales, entonces es una articulación entre ambos sectores que nos permite que toda puérpera con su bebé que es atendida en el Hospital Materno Infantil retorne al centro de salud correspondiente para continuar el seguimiento. La articulación es incorporar preguntas hay una encuesta estructurada, que después eso también es un instrumento de análisis, ¿no? Entonces,
la articulación fue poder lograr incorporar preguntas sobre la problemática dentro de esa encuesta. Bueno, esto es un poco de las muestras que seguimos en divulgación y en articulación, tanto en el Congreso Argentino de Pediatría, organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría, en el Congreso de Medicina General y Equipos de Salud de la Asociación de Medicina General de Buenos Aires. La confección también y difusión de afiches y folletería, tanto en los centros de salud como en la comunidad. Bueno, esta es la planilla de las cuales hablaba, también no solamente para el conocimiento dentro de los de salud de los CAPS de Pueyrredón, que son 32, sino también tuvimos oportunidad de hacer divulgación en otras localidades, Necochea, Balcarce. ¿Cómo? Dubarry también. Bueno, la codificación, nosotros como médicos y médicas codificamos por el Código Internacional de Enfermedades, 10ª edición, el conocido CIE-10. Entonces, estos son los códigos que nosotros tenemos para poder visibilizarlo y eso genera la estadística en salud, ¿no? Especialmente el que dice Z585, eso lo incorporamos, fue una creación, no sé si creación, pero bueno, fue una forma de poner ese código para la exposición ambiental. Nos faltaba, no solamente porque, como seguramente los chicos y chicas, cuando uno piensa en lo que contaba Mirta, ¿no?, en agrotóxicos, nos remite a toxicología. Entonces uno piensa en lo agudo, en intoxicación aguda, pero nos queda chico, hay un montón de cosas que nosotros fuimos aprendiendo por trabajar en los territorios de la exposición crónica. Entonces nos faltaban datos que eso lo tenemos que visibilizar. Entonces de ahí surge ese código, ¿no? Bueno, las distintas jornadas, como ustedes saben, esta es la 7ª. Así que bueno, las distintas son un poquito fotos de las jornadas previas, con distintos disertantes. Siempre estamos muy orgullosas y agradecidas por contar con diferentes referentes nacionales. Bueno, estos son un poco los datos que tenemos para las denuncias de los eventos que como comunidad podemos ver y apreciar, ¿sí? Y nada más. A ver, la próxima. Bueno, para cerrar, queríamos finalizar con una frase de Miriam. No hay soberanía alimentaria sin soberanía política. Nadie resuelve las cuestiones en forma individual. Gracias. Yo quiero agradecer a las compañeras de los proyectos y programas que hacen posible este encuentro, por la invitación, pero sobre todo por la, podemos decir, por la obstinada decisión de sostener estos encuentros. Y hacerlo en el contexto de la reciente partida o el reciente fallecimiento de Miriam Corban. También es un gran desafío, no quebrarnos, digo, en un intento, porque Miriam ha sido, además de una referenta indiscutida, como una especie de segunda abuela para muchos de nosotros. Y entonces también va nuestro homenaje a Miriam en esto. Yo quiero compartir con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con, básicamente, reflexiones. Esto no voy a dar una clase, voy a intentar compartir algunas reflexiones y algunas perspectivas, miradas, de quienes, cuando
teníamos más o menos la edad de la mayoría de los que están acá. Los de adelante rondamos en los 25, los de atrás están un poco más noveles, pero digo, hace ya unos 21 años, en realidad hace 20, siendo estudiante creábamos una cátedra libre en salud pública en la carrera de medicina de la Universidad de Rosario. Siendo estudiantes decíamos, che, hay cosas que no nos está enseñando la facultad, aunque era una carrera de medicina, no hablábamos de salud pública, una cosa que parece extraña aunque no lo sea, y que en el 2004 decidimos que teníamos que trascender lo que era una cátedra libre en salud pública y específicamente abordar la problemática que realmente nos preocupaba, que era la relación entre las decisiones que se toman sobre nuestros territorios y cómo estas impactan nuestros ciclos vitales y nuestros procesos de salud. Y a eso le llamamos, en el año 2004, todavía siendo estudiantes, le llamamos salud socioambiental. Una conceptualización que no existía hasta ese momento, porque lo más cercano era lo que la OMS planteaba como salud ambiental, que refería a la salud del agua, los árboles, los animales y la tierra, pero no tenía nada que ver con las personas. Y por eso fue la construcción que hicimos. Insisto en esto, éramos estudiantes cuando impulsamos y logramos que un consejo directivo de una facultad pública apruebe un proyecto de incorporar la currícula como materia optativa a la salud socioambiental como un espacio académico curricular. De esto voy a hablar un poco más sobre el final y entonces voy a ir controlándome para no demorar demasiado. Pero me parecía importante arrancar planteando una contextualización. Digo, nosotros hoy estamos transitando una situación de crisis. Esto lo escuchan siempre, ¿no? Cada vez que uno... Yo leí un libro hace como 15 años que empezaba diciendo que estábamos viviendo en época de crisis. Y el renglón siguiente decía, que estaba entre comillas, esta frase la vengo leyendo de ser autor desde que tengo pocos años, hace aproximadamente unos 50. O sea, uno dice, pará. Pero es real. Hoy nosotros estamos viviendo a nivel planetario y como sociedad en una situación crítica. Una situación crítica que quizás podríamos identificar fundamentalmente a partir de lo que se conoce como la crisis climática. ¿Y por qué la crisis climática debe ser identificada como la principal crisis sanitaria? La principal crisis de la posibilidad de habitabilidad de nuestros territorios, porque justamente a partir de los cambios que se han generado en nuestros territorios hemos puesto en peligro la habitabilidad de los territorios en los que vivimos y en los que desarrollamos nuestros ciclos vitales, sobre todo comprometiendo la posibilidad de que más allá de nuestras generaciones pueda seguir existiendo la vida tal como la conocemos. ¡Wow! Esto es un desastre terrible. No es para preocuparlos si hay compañeros de psicología que me pidieron que hiciera algo para que aumente la demanda, pero no era mi objetivo. La idea era poder plantear, digamos, que esa crisis climática que está generando una crisis sanitaria en realidad responde o es concomitante a otras crisis. El mundo está en una crisis económica, esto lo vemos cuando abrimos los diarios, ¿está? Pero que además hay una crisis sociopolítica, digo. El avance de los fascismos a nivel global, no solamente en nuestro país, a nivel global, el avance de los fascismos como modo de pensar, entender y ordenar el mundo, también son parte de este proceso de crisis en el que si está todo podrido, si está todo que revienta, cada uno se salva como puede. Entonces el fascismo tiene ahí una especie de territorio fértil para crecer. Y en concomitancia con eso también hay otra crisis que se pone de manifiesto y de la que vamos a hablar más adelante, que es la crisis alimentaria a nivel planetario. Todo esto, algunos lo analizan en un contexto de crisis de civilización. En realidad no es que el clima está en crisis, no es que la política está en crisis la forma en la que los seres humanos, sobre todo en Occidente, pero hoy también a nivel planetario, porque China parecía que no era Occidente, pero es más Occidente que Occidente, ha definido ordenar los modos de organización de nuestros pensamientos y por lo tanto los modos de organización de nuestras sociedades. A eso se le llama crisis de civilización. Y es, entendemos muchos, la madre de las crisis
estas múltiples que estamos viviendo. En ese contexto, no todos somos responsables de la crisis civilizatoria. Y hay que decirlo con todas las letras. Ya Galeano lo advertía en su libro Úselo y Tírelo, que debería ser libro de lectura obligatoria para cualquiera que quiera estudiar en la universidad pública en general y particularmente carrera de salud. En Úselo y Tírelo Galeano decía, cuando habla de las mentiras que se nos dicen, dice, una de las mentiras que nos imponen es el mundo está en crisis y somos todos responsables. Y si todos somos responsables, nadie es responsable en realidad. Lo cierto es que no somos todos responsables, porque el 1% del planeta, es decir, una de cada 100 personas del planeta, es el responsable de la emisión del 16% de los gases de efecto invernadero. Y el 10% del planeta, o sea, 10 de cada 100 personas, son responsables de la emisión del 50% de los gases de efecto invernadero. Y fíjense que ese 1%, ese 10% no son cualquier 1 o 10%, son el 1 y el 10% más ricos del planeta. Porque el 50% más pobre del planeta solamente emite el 7% de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, los impactos dañinos en la salud y en la vida de esa crisis climática que tiene como uno de los principales motores la emisión de gases de efecto invernadero, impactan fundamentalmente en las personas que ya tienen problemas de salud, en los niños, en los adultos mayores y fundamentalmente en las poblaciones empobrecidas. Es decir, el 50% que solo emite el 7% de gases de efecto invernadero es quien más impactos sobre sus cuerpos tiene, impactos negativos, a partir de la acción de ese 10% más rico del planeta. Para hacerlo más claro, 5 personas, varones, los 5, ¿está? En el mismo periodo en que en el mundo 5.000 millones de personas se empobrecieron durante la crisis de COVID-19, aumentaron sus patrimonios en un 1.200%. ¿Qué significa esto? ¿Está? Que 5 empresas que no son empresas, son corporaciones, ¿está? 5 corporaciones en el mundo, en ese periodo de tiempo, lograron acumular activos financieros equivalentes a todo el PBI de todos los países de América del Sur y de América Latina, sin contar Canadá, y de África. Es decir, uno suma todos los PBI desde el Río Grande para abajo y todos los PBI de África y no llega a tener la misma cantidad de activos financieros que las 5 corporaciones financieras más grandes del mundo, cuyos CEOs, o dueños en realidad, no son los dueños, son los responsables de la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que nos dañan la vida y la salud a todo el planeta. En ese contexto, donde 20 millones de personas son migrantes ambientales nada más que en los últimos 10 años, y se estima que en los próximos 30 años esto va a aumentar por 3, ¿está? Donde 4.200 millones de personas ya han padecido problemas de salud en el mundo desde el año 2000 hasta acá, a partir de la crisis ambiental, y donde el Premio Nobel de Economía del año 2005 advirtió que el principal problema de la economía del mundo, en 2005 ya lo advirtió, era la crisis climática. Y además aclaró, estadounidense el hombre, pero no nos tenemos que preocupar mucho en Estados Unidos, porque esta crisis económica va a ser mucho mayor en los países cuyas economías dependen de las producciones agrícolas, y no es el caso de Estados Unidos. En nuestro país se nos pretende imponer la idea de que nuestra única razón de ser es la de ser productores de commodities agroindustriales. Commodities agroindustriales que solamente pueden existir a partir de, como vamos a ver más adelante, la incorporación permanente
de productos químicos derivados del petróleo en su gran mayoría, que no son metabolizables por los procesos y por los sistemas biológicos, que dañan nuestros cuerpos y nuestras funciones vitales, y que se nos presentan como la única salvación en un contexto en el que ya se nos dice que no hay salvación si dependemos de eso. Soy claro con esto. De estas cosas, creemos algunos, deberíamos estar hablando fundamentalmente en los procesos de formación de trabajadoras y trabajadoras del equipo de salud. Y esto solo lo podemos hablar. No hay ninguna posibilidad de que esto se hable, y mucho menos se estudie, y mucho menos se esté pensando cómo a lo que se produce como conocimiento se comparta y le llegue a la sociedad, que hace posible que ese conocimiento sea construido, si no es en la universidad pública. Entonces, defender la universidad pública no es defender los sueldos de los que trabajamos en la universidad pública, no es defender la posibilidad de que ustedes estén estudiando una carrera que quieran estudiar. Defender la universidad pública es defender la única herramienta de construcción de conocimiento sistematizado desde la ciencia que permite sostener procesos de resistencia para que las comunidades que hacen posible la universidad pública puedan llevar adelante un ciclo vital de manera digna y saludable. Y eso no lo pueden olvidar. No tienen derecho a olvidarlo ninguno de los que somos parte de la universidad pública. Y lo quería decir para arrancar, porque si no, me parece que no soy honesto intelectualmente ni ética políticamente conmigo mismo. Yo estoy acá para defender la universidad, no porque tengo una relación con Silvina ni con las compañeras del programa. Estoy acá como parte de un proceso de defensa de la universidad pública como herramienta de construcción de resistencia para la defensa de la vida. Porque la universidad pública solo sirve y tiene razón de ser si se piensa, se construye y cotidianamente se solidifica sobre la base de lo que necesitan las comunidades que nos potencian. Dicho esto, voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la convocatoria, que era salud, cuerpos, territorio, y que tenía que ver, para mí, con reflexionar sobre qué ha pasado justamente con nuestros cuerpos, nuestros territorios, qué ha pasado con el alimento, con el sistema productivo, con la salud. Y para esto voy a tomar algunas conceptualizaciones que hizo un compañero de nuestro equipo, el doctor Gabriel Kepler, que cuando presentábamos los pósteres cuerpo-territorio de las diferentes regiones de Argentina, que también voy a mostrar ahora para el final, pero lo dejo para el final para generar expectativa, él nos decía algunas cosas que yo voy a compartir con ustedes de manera mucho más poética, porque Gabriel es un artista y no yo, pero que nos permitía pensar y reflexionar sobre, más allá del contexto, ¿verdad?, con qué herramientas epistemológicas nosotros estamos trabajando y formándonos. Se decía, pensar nuestros cuerpos en estos contextos actuales es pensar en cuerpos que han sido reducidos a su dimensión biológica e individual. Pensar en los cuerpos en nuestros tiempos actuales es pensar en cuerpos absolutamente normalizados, pero que para ser normalizados debieron ser primero artificializados, porque toda normalización es una artificialización. Pensar en cuerpos hoy es pensar en cuerpos que están mercantilizados, porque el valor de nuestros cuerpos está absolutamente ligada a nuestra capacidad de generar fuerza productiva, fuerza generadora de divisas para algunos. Y esa artificialización, esa normalización que responde a la necesidad de la mercantilización de nuestros cuerpos, solo se sostiene a partir de pensar y de garantizar y construir cuerpos medicalizados. Digo, hay una reducción, una normalización, una artificialización, una mercantilización y una quimicalización, porque la medicalización es la tecnología con la que se pretende artificializar y normalizar nuestros cuerpos, es una química absolutamente vinculada a la química que se utiliza para
medicalizar los territorios en los que vivimos, que fueron artificializados para transformarse en espacios de producción, por lo tanto han sido mercantilizados, que fueron reducidos a la dimensión solo político-espacial, y que además son analizados y valorizados en función de su capacidad de contener recursos. Y si ustedes piensan un poco, estamos encontrando que no hay mucha diferencia entre nuestros cuerpos y los territorios, ¿no? Reducidos, normalizados, artificializados, medicalizados, hipertecnologizados, mercantilizados. Pero no se acaba ahí la historia, porque si nosotros pensamos en el alimento que otrora teníamos al alcance, hoy transformado en comida, ya no es alimento, es justamente un elemento reducido a comida. Así como a nuestros cuerpos se les despojó toda su humanidad y su diversidad, y a nuestros territorios se les despojó toda su posibilidad de vida y de diversidad, a nuestro alimento se le despojó toda la diversidad y toda la cultura que lo hacía algo más que un conjunto de nutrientes o de micronutrientes. Y esa reducción del alimento a comida vino de la mano de un proceso de industrialización de la comida que tuvo necesariamente que echar o utilizar a la artificialización y a la hipertecnologización como herramientas para poder lograr el objetivo. Pero además, para poder garantizar ese alimento hipertecnologizado, lo que hubo fue un incremento de la quimicalización de la comida. Entonces, como a nuestros cuerpos se nos despojó de la capacidad de sentir y de nuestra humanidad, a nuestros territorios se les despojó de la capacidad de generar vida y de ser entendidos como parte de nuestros continentes vitales, a nuestro alimento se le despojó de la cultura y de todo el proceso que garantizaba la participación y el encuentro para poder construir identidad. Nuestro alimento hoy, en realidad nuestra comida hoy no es alimento, o sea que 7 de cada 10 productos que incorporamos a nuestro cuerpo son ultraprocesados. O sea que la mayoría de los productos que incorporamos, inclusive las frutas y verduras, han perdido por los procesos de producción nutrientes, vitaminas, minerales, pero además están cargados de venenos. Una naranja hoy producida que compramos, como decía la compañera, ¿dónde está? Mariana, creo, ¿no? Cuando arrancaba la secretaria de Extensión y decía, bueno, bienvenidos a la feria de agrotóxicos, digo, bueno, fue un lapsus, pero ¿y cómo no va a tener ese caso si vivimos rodeados de agrotóxicos? Si vamos a una verdulería y agarramos una naranja, porque ¿para qué comemos naranja? Para tener vitamina C, tendrían que responder los estudiantes de medicina, por suerte no hay estudiantes de medicina acá, pero digo, para tener vitamina C se come naranja, resulta que la naranja de la verdulería tiene un 30% menos de vitamina C que la naranja producida agroecológicamente, pero tiene 32 productos químicos dañinos para la salud que no tiene la naranja producida agroecológicamente. Por ejemplo, digo, comemos espinaca para tener ¿qué? Hierro, muy bien los estudiantes de medicina de la primera 2 filas. Para tener hierro comemos espinaca, pero resulta que la espinaca que comemos nosotros, no voy a hacer el chiste de Popeye porque los otros no lo van a entender. Pero la espinaca, vos lo vas a entender bien, entonces, para la compañera que sí lo va a entender. La espinaca que comemos nosotros no era de Popeye, que era un marinero de dibujito animado que agarraba y comía espinaca y tenía tanta fuerza que frenaba los trenes que venían a tropezar a alguien, ¿está? Porque la espinaca que comemos nosotros tiene tantos químicos, alrededor de 36, que además, entre otras cosas, le quitaron el hierro para darle, mientras una espinaca agroecológica tiene 1963, 1000 equivalentes de hierro por miligramo,
Una espinaca producida convencionalmente tiene un equivalente de hierro. Por eso van a tener que comer espinaca agroecológica. Digo, cuando nosotros pensamos en el proceso de despojo que tuvieron nuestros cuerpos, nuestros territorios, también nuestro alimento, que hoy es comida, y que es un producto comercial, ya no es un elemento clave para el desarrollo de la vida de cada uno de nosotros. Y si pensamos en cómo hacemos hoy para producir esa comida, el sistema productivo, ¿qué le pasó al sistema productivo? Fue reducido a su capacidad de generación de productos que tienen que, con el menor costo posible, dar la mayor ganancia. Y el menor costo implica, por ejemplo, tener menos costo de mano de obra. Cosa que se relaciona con esto de transformar nuestros cuerpos y mercantilizar nuestros cuerpos en función de su capacidad de generación de fuerza laboral. Digo, el sistema productivo actual es un sistema productivo que ha construido su esencia en base a la hipertecnologización y a la hiperquimicalización. Es un sistema productivo que ha artificializado los modos de producir, porque uno, por ejemplo, para producir alimento, lo que necesitaba era, en primer lugar, ¿qué? Tierra. Tierra, y después de la tierra, ¿qué necesitaba? Agua. Y después del agua, ¿qué necesitaba? Semillas. Y además, teniendo tierra, agua y semillas, ¿qué necesitaba? Conocimiento. Conocimiento para poder ordenar el trabajo que permita acompañar a esa semilla en su viaje para transformarse en ese alimento que podía nutrir a sociedades enteras para que la humanidad pueda seguir construyéndose como una especie más dialogando con los territorios a partir de una mejora de la calidad de vida de generación tras generación, cosa que ocurrió hasta mi generación, que no es la de los que están de la tercera fila para atrás. Porque hasta mi generación, nosotros nacíamos sabiendo que íbamos a tener mejor expectativa de vida y mejor calidad de vida que nuestros padres. Pero la generación que vino después de la mía, que es la de ustedes y es la de mi hija, ya nació sabiendo, aunque no se les hayan dicho, que son la primera generación en la historia de la humanidad que tiene peor expectativa de vida y peor expectativa de calidad de vida que la generación anterior. Digo, y esto tiene que ver con los procesos de artificialización, de contaminación, que son el resultado del proceso de mercantilización de los territorios en los que vivimos. Y esto tiene que ver con algo que ha sido el eje ordenador, la columna vertebral de todo ese proceso, que es, y hay que decirlo con todas las letras, el proceso de imperialismo y colonización que encontró en el capitalismo una herramienta extraordinaria para sostenerse en la vida cotidiana. Hay que decirlo. No existe proceso de colonialización o de colonialismo, ni proceso imperialista, ni forma de producción capitalista que no se base en la reducción, la simplificación, el despojo y la utilización o la comprensión de que lo otro que hay ahí son recursos que tienen valores y me sirven y si no, no tienen ningún tipo de valor. Y en esa construcción epistemológica tenemos que leer qué es la salud. Porque si los sistemas de producción que tenemos actualmente, de comida, por ejemplo, se instalaron con tanta fuerza en nuestros territorios que hoy cuando uno dice, che, pero yo no quiero seguir produciendo de esta forma, te dicen, vos querés volver a la época de las cavernas. Y no, porque hace 50 años atrás, no estábamos en 60 ya, no estábamos en la época de las cavernas. Sin embargo, hace 60 años atrás, no teníamos los niveles de 70, perdón, algo. Yo sigo clavado en el 2004 cuando creamos la materia de salud socioambiental. Pasaron 20 años y no me di cuenta. Digo, pero hace 70 años atrás
nosotros no teníamos los niveles de contaminación, los niveles de pérdida de diversidad, los niveles de homogeneización y de alteración gravísima de los territorios que hoy tenemos. Y sin embargo no estábamos en la época de las cavernas. Y comíamos, no, pero justamente hace 60, 70 años la gente no comía y por querer darle de comer al mundo nació un sistema de producción basado en los químicos, la Revolución Verde, década del 60 del siglo pasado. Y saben una cosa, porque estamos en una facultad y algo de dato hay que dar, algo de dato duro hay que compartir. Desde la década del 60 del siglo pasado hasta ahora, me pongo los lentes para leer y no errarle, la población del mundo se multiplicó por 2. La superficie, entonces nos decimos, bueno, hay que darle de comer al mundo, el mundo tiene hambre, la única forma es con venenos. Por 2 se multiplicó la población, por 4 se multiplicó la superficie de producción y por más de 1500 el uso de químicos en el mundo. En Argentina desde los últimos 30 años nada más por más de 1100 se multiplicó el uso de químicos con un 50% más de tierra para producir. O sea que no es que multiplicamos por 1100 la tierra productiva en Argentina, solamente un 50%, pero en un 1100 el uso de venenos. ¿Y saben otra cosa? En Argentina, cuando se nos instaló este modelo hace 30 años atrás, un modelo veneno dependiente de transgénicos y agrotóxicos, en Argentina se nos dijo, pero con este modelo resolvemos no solo el hambre, resolvemos la pobreza. ¿Y saben cuántos eran los hambrientos en Argentina en el año 1993, 2 años antes de que se instale el actual modelo de transgénicos asociados a agrotóxicos, que hace, entre otras cosas, que el glifosato esté incluso los que vivimos acá en Mar del Plata y nunca pisamos un campo? ¿Saben cuántos eran los hambrientos? El 2% de la población. 2 de cada 100 tenían hambre, es verdad. ¿Saben cuántos son los hambrientos hoy? No dicho por mí, que no entiendo nada de estadística, sino por el INDEC, que es un Instituto Nacional de Estadística y Censo muy serio que no modifica sus valores en función de la política gubernamental. Eso era sarcasmo, la verdad. La compañera empezó a ahogarse con el mate cuando me escuchó decir eso. ¿Está? El INDEC, dije, el INDEC, no yo, y el INDEC de esto de ahora, tampoco cambió mucho de los anteriores, pero bueno, este INDEC de ahora, porque era un tal, creo que la baña era anterior y la hora del mismo, ¿no? Hay cosas que no cambian, es como un tal arañado. Digo, el INDEC de ahora dice que hay un 8,5 personas hambrientas en Argentina, un 8,5% de hambrientos en Argentina. Pregunta fácil para un estudiante de medicina. 8,5% de hambrientos. ¿Es más o menos que 2% de hambrientos? Esta es fácil, muchacha. Vamos a morir. Estamos peor de lo que imagina la universidad pública. Vuelvo a preguntar, a ver, 8,5% de hambrientos. ¿Es más o menos que 2% de hambrientos? Las primeras filas se casan, por favor. Sí, es más para los demás atrás que no escucharon, digamos. ¿Está? Y es bastante más. Es bastante más. Pero ¿cómo? No me van a resolver el hambre. Pero fíjense una cosa, ese 8,5 de hambrientos no es igual para todos. Si tomamos el grupo etario de entre los 0 y los 16 años, que es un grupo etario clave, porque si bueno recibir nutrientes necesarios y fundamentales, eso ya lo estudiaron acá en el crecimiento y desarrollo, como ya con nosotros es... ¿Cómo se? Estos son juegos que yo hago para ver si ustedes reaccionan, ¿Cuáles son las materias donde estudian los elementos necesarios para poder crecer, desarrollarse? Eso es nacimiento, crecimiento y desarrollo, Bien, entonces estudiaron ahí eso. Y cuando estudiaron eso, vieron que si uno entre los primeros 5 años no se nutre como corresponde, tiene problemas. Pero si no se nutre los primeros 16 años, no hay vuelta atrás. Y en ese grupo etario es un 17,8% de la cantidad de hambrientos en Argentina. 30 años después de que se instaló un modelo de producción de agrotóxicos asociados a transgénicos que se dijo venía a resolver el problema del hambre. Digo, en nuestro país se nos dijo, no solo vamos a resolver el hambre y vamos a resolver la pobreza, también vamos a dar más trabajo.
Y desde el año 95 hasta ahora han cerrado 285.000 establecimientos productivos agrícolas en Argentina. Es como que no hay mucho más trabajo ahora que antes en la producción agrícola. Pero además, el 50% de los productores agrícolas en Argentina tiene solo el 2% de la propiedad de la tierra. O sea, los que producen la mitad de lo que se produce solamente son dueños del 2% de la tierra. El otro 98% está en manos de la otra mitad. Dentro de ese 98% de tierra, el 40% de la tierra es propiedad del 1%, el 1% de los propietarios de nuestro país. ¿Soy claro de lo que son las inequidades, ¿no? Y lo que significan estos modelos? Bueno, en ese contexto, este modelo de producción dependiente de veneno que se instaló en los 60 y al que se le agregó la dependencia de transgénicos en los 90 del siglo pasado, es un modelo que hoy hace que comer sano sea un 60% más caro que comer envenenado. Y en un contexto, ¿se acuerdan que dijimos, no? La crisis es también económica. Cuando el bolsillo no te alcanza, no es que vos vas a estar en el consultorio, en el CAPS, y va a venir la madre con su hijo desnutrido, y vos le vas a decir, bueno, ahora le vas a tener que empezar a dar comida agroecológica. Y cuando la madre no le compre comida agroecológica, porque apenas si puede comprar la porquería ultraprocesada que hay en los supermercados, que es cara además, pero que es lo único que puede comprar, vos le vas a decir, yo te dije lo que tenías que hacer y vos no quisiste cumplir, es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque la salud es individual para este modelo. Y porque tu rol como médico, yo soy médico, hago una corrección, no soy especialista en medicina general, mucho menos en medicina integral, que hay un currículum por ahí en internet diciendo esto, yo nunca hice, no sé qué era medicina integral. Yo soy médico especialista en medicina legal y forense. ¿Está? Todos saben que en la medicina vos tenés los anestesistas, los legistas y forense, Dios y el resto de los mortales. ¿Está? Digo, yo soy médico, después no llegué a anestesista, pero bueno, quedé ahí, un poco más arriba de Dios. Digo, yo estudié esa carrera entre otras cosas porque, ¿saben qué? Cuando desde el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, que creamos después de haber creado la materia cuando éramos estudiantes y cuando nos recibimos, no teníamos dónde poder alojar las investigaciones que hacíamos y hicimos nacer el instituto, nos pedía la justicia que hiciéramos informes técnicos para poder acompañar las demandas de las organizaciones sociales y de las asambleas que decían, che, nos está terminando la salud por culpa de los agrotóxicos. No teníamos quien firmara los informes, porque los médicos no se animaban a firmar, porque después tenían que ir a dar a la justicia y tenían que dar explicación. Entonces, hay que firmar. Por eso estudié medicina legal, para poder firmar esos informes técnicos como perito legal. ¿Y saben qué? Hasta ahora no hemos encontrado un solo perito que se anime a discutir con nosotros en un juicio la validez de nuestros informes. ¿Saben por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo simplemente es poner lo que hicieron, como estaban los compañeros antes, la información que circula en papers, que se escriben para que nadie lo pueda leer, pero para que nos llene de cocardas a los investigadores. Porque si no hacemos eso, perdemos la carrera de investigador, que encima que nos pagan poco o nada, nos quitan los incentivos y cobramos mucho menos todavía. Pero si no publicamos en inglés, cosa que ninguno de las asambleas, porque las asambleas no saben inglés, son todas personas comunes y corrientes. Las personas comunes y corrientes no saben inglés técnico. Entonces, nunca, y además no tienen la plata para pagar las suscripciones a las revistas internacionales que tienen los IQ importantes para que vos puedas publicar ahí. Entonces, toda la información que hay guardadita ahí. Y la universidad, no, investigamos muchísimo. ¿Y dónde está esa investigación en fortalecer las comunidades? Ah, no, eso es extensión, yo hago investigación. Soy investigador, extensionista. Por eso proyectos que vinculan extensión, investigación y docencia son la clave de la construcción de otro tipo de sociedad. Y por eso yo estoy tan feliz de estar en este espacio hoy. Por esos proyectos que están pensando cómo eso que se escribe en los papers, porque tenemos que saber escribir para los papers, pero también tenemos que comunicar, lo transformamos en un proyecto de comunicación como el que presentaron nuestros compañeros, es clave, es vital.
Y deberíamos terminar este encuentro con los compañeros, el compañero actor que está allá atrás, pobrecito, y la compañera, enloquecido queriendo salir corriendo porque todos los que están acá están anotándose para ser parte de ese proyecto. Pero no por este encuentro, porque la universidad debería prepararnos para eso. Digo, en esos contextos nosotros estamos aprendiendo que salud es que la ausencia de la enfermedad. Está bien, no nos dicen eso. Y si alguno de ustedes repite eso acá ahora, Silvina lo bolea automáticamente. Y Lucas, que está atrás escondido, para ver qué es lo que comentan ustedes y para que ahora también tenga una nota mala, lo bolea después. ¿Ah? Pero lo que es cierto es que nos preparan la cabeza para que, pese a todo, sigamos creyendo que salud es ausencia de enfermedad. Porque eso no, la salud es un estado de equilibrio biopsicosocial. Levante la mano que está en equilibrio biopsicosocial ahora. Todo enfermo. Bueno, sí, es un actor, el único pues, está actuando. Está actuando. Todos enfermos somos según ese concepto. ¿Y por qué creen ustedes que la OMS, tan importante, puede querer construir un concepto, ni más ni menos que de salud, que es lo que le da el sentido a ella, que es inalcanzable? Porque es otra herramienta para sostener los procesos de artificialización de nuestra vida. Para sostener los procesos de mercantilización, porque si el estado de equilibrio biopsicosocial es inalcanzable, solo se alcanza con tecnología química o tecnología de infraestructura. Y eso es mercantilización. Ahora, si la salud fuese un proceso y no un estado de equilibrio, y un proceso que tiene que ver con las relaciones sociales y los vínculos con los territorios, y se acaba un poco el negocio de algunos. ¿O no les parece? Entonces, cuando nos dicen, en estos espacios de formación, en los que nos formamos todos los docentes de ustedes hoy y en los que reproducimos, también, yo soy docente acá en Rosario, soy docente de la Universidad Nacional Chaco Austral, que tiene un programa muy parecido al de ustedes. ¿Está? Y decimos que la salud en el estado de equilibrio psicosocial, que no existe, que es mentira, o la ausencia de enfermedad, lo que estamos haciendo es reduciendo la salud a esto que decía antes, es una cosa individual. Vos te cuidás, vos tenés salud. Vos, o sea, ustedes no, porque están estudiando en una carrera que tiene otro paradigma, pero en muchos lugares se estudia que el problema de la salud tiene que ver con los factores de riesgo. Ustedes no estudian factores de riesgo, ustedes, ¿no? ¿Sí o no? Claro, después tenemos, está bueno, salir en un paso, pasamos del equilibrio a los factores de riesgo, todos individuales, a los determinantes sociales, que son como factores de riesgo, y algunos, muy poquitos, se animan a decir determinación social como proceso, que es lo que dice la epidemiología crítica, que nombraron los compañeros de cine. Los de cine hablan de epidemiología crítica y nosotros seguimos hablando de estado de equilibrio psicosocial. Estamos jodidos. Si los actores saben más de salud que nosotros, estamos jodidos. O no, o estamos salvados. O estamos salvados. Porque a pesar de la medicina tradicional, hegemónica, de la modernidad insustentable, a pesar de las facultades que seguimos reproduciendo pensamientos arcaicos y hegemónicos, todavía tenemos en el arte la posibilidad de salvarnos para pensar en un futuro realmente acorde con los territorios salvajes en los que vivimos. Pero eso era el final, no lo voy a spoilear el fin de la charla. Pero digo, esa salud que se normaliza con, ¿se acuerdan? Los valores normales. Los valores normales de laboratorio, valores normales de crecimiento, valores normales de... Todo es normal. Y lo que no es normal es patológico o insano. Nada que ver con la lógica de salud mental del fin del siglo XIX. Nada que ver con eso. Digo, en ese contexto estamos acá intentando pensar colectivamente cómo articulamos salud, cuerpo y territorio en función de la participación. Me lo había notado porque no me iba a acordar, sabía que no me iba a acordar. Y era salud, cuerpo y territorio, poner el título, en función de la organización social en defensa de nuestros cuerpos y territorios. La organización social, la participación. ¿Y por qué esto es importante? Y ahora sí, vamos a empezar la clase. Porque nosotros, los que estamos acá, nosotras y nosotros, estamos viviendo en un territorio que no es cualquier territorio del planeta. Esos territorios artificializados, esos territorios mercantilizados, son parte de una estrategia geopolítica a nivel global
que se ha construido en el norte global para poder garantizar que esos territorios del norte global, que después de la Segunda Guerra del siglo pasado, a partir de que se industrializaron, se fortalecieron económica y militarmente, pero contaminaron sus aguas, sus aires, sus suelos y sus comidas, y por lo tanto empezaron a enfermar, pero a tiempo se dieron cuenta de lo que estaba pasando y dijeron, che, no podemos seguir produciendo de esta manera porque nos enferma y nos mata. Y dijeron, bueno, pero si no producimos de esta manera, nos vamos a quedar sin plata para poder seguir siendo potencia económica, militar y política. Entonces dijeron, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Y cómo se les ocurre a ustedes que lo resolvieron? Dejemos de contaminar acá, pero no dejemos de ganar plata. Mandemos todos los modos de producción, unidades de producción económica y financiera contaminantes a otros territorios que queden bien lejos de nosotros, pero que además tengan tres cosas que son claves para que esos modelos de producción puedan existir. La primera es que tengan acceso al agua, porque no hay extractivismo que no sea hidrodependiente, igual que nosotros que somos hidrodependientes. Y si el agua es necesario para vivir, no se la podemos dar a las industrias para la que la contaminen y la destruyan. Entonces, mandemos que consuman el agua y destruyan y contaminen el agua en otro lado que no hagan. En segundo lugar, lo que necesitan es tener gente dispuesta a sacrificarse y que no tenga capacidad de gastar mucha plata. Porque entonces, si gastase mucha plata y se sacrifica, deja de gastar. Entonces dicen, necesitamos que esto vaya a lugares donde la gente esté ya empobrecida. Y la gente empobrecida es la que gana poco. Entonces dijeron, llevar la basura y la contaminación a lugares donde la gente gana poco es económicamente perfecto. Esto lo escribió un señor que se llama Lawrence Summers, que era economista en jefe del Banco Mundial en noviembre del año 1991. Se publicó así y nadie dijo nada, Y Summers dijo, para hacer esto hay que llevar todas las industrias sucias a los países del sur, y para llevar las industrias sucias a los países del sur hay que a esos países endeudarlos para que en esos países, con la deuda, o sea, le vamos a prestar plata para que hagan infraestructura en acceso al agua, generación de energía, telecomunicaciones y transporte para poder instalar ahí las industrias que son agua dependiente, energía dependiente, para poder sacar después con el transporte lo que produzcamos o saquemos de allá, y además con telecomunicaciones, porque nosotros vamos a estar acá en nuestras oficinas de New York City, de Beijing o de Bruselas, y tenemos que saber qué pasa allá rápidamente. Pero para esa infraestructura nos vamos a endeudar nosotros. Después nos van a dar plata para haber hecho esa infraestructura, pero además van a tener que justificar que todo el proceso extractivista de destrucción de los territorios que se hace es para pagar esa deuda que adquirieron para poder garantizar la infraestructura que nosotros necesitamos sentar allá para poder enfermarlos y matarlos. ¿Soy más o menos claro? Qué tarado que este tipo un paranoico. No, lo escribieron y lo dijeron y lo publicaron. Y a eso nosotros le llamamos geopolítica de la enfermedad. Y en esos contextos de geopolítica de la enfermedad, nosotros somos los descartables del mundo. Entonces, por eso vienen acá al mar argentino a hacer la explotación petrolera offshore. Por eso vienen acá a instalar los modelos de producción de commodities agroindustriales dependientes de transgénicos y agrotóxicos, cuando el Premio Nobel de Economía dice desde 2005, che, el problema lo van a tener las economías dependientes de la agroindustria. Por eso vienen acá a hacer la megaminería y hidrofracking. Y por eso vienen acá a querer instalar las grandes fábricas de datos que son altamente demandantes de agua, de energía y requieren clima fresco para no reventar. No es que quieren que tengamos más rápido el TikTok para poder ver los videos que hacen los compañeros. Vienen a generar acá las condiciones de infraestructura necesarias para que ellos sigan haciendo un proceso de transición ecológica, entre comillas, con sus autos a batería de litio, con sus molinos eólicos reventando los montes de madera balsa del Ecuador, o sus autos de batería de litio reventando las salinas grandes de Argentina, o de Bolivia, o de Chile, y vienen acá a reventar los territorios para ellos hacer sus transiciones ecológicas verdes. Y cuando nosotros digamos, che, capaz que no está bueno que nos revienten a nosotros, nos dicen, momento, usted no quiere que el mundo vaya hacia la sustentabilidad.
Pero además nos dicen que ustedes quieren seguir siendo pobres toda la vida. Lo mismo que nos llevaron a la pobreza. Y eso, hablar de eso, es hablar de salud. Porque no se puede estar sano en territorios enfermos. Y el norte lo va a sabe. Y por eso nace la salud socioambiental. Hace 21 años. Con la idea de poder encontrar en un espacio académico, universitario, de formación de profesionales de salud, herramientas para poder pensar desde la complejidad de los procesos vitales. Y entonces la salud socioambiental dice, no nos cierra la salud ambiental de la OMS que dice el ambiente allá, los pajaritos, los árboles, la tierra, el agua, el aire y los seres humanos acá aparte. Eso no nos cierra. Nos hace sentir que no somos parte de los territorios que vivimos, y nosotros somos parte porque nuestros cuerpos son el primer territorio que habitamos. Y a esto no nos lo enseñaron en la facultad. Esto lo aprendimos de los ecofeminismos. Los ecofeminismos nos dijeron, Eric, los cuerpos son nuestros primeros territorios. Pero pudimos escuchar a los ecofeminismos que nos decían, necesitamos sociedades del cuidado, no de la curación, de los cuidados. Porque primero habíamos entendido desde la educación ambiental la importancia de construir otras epistemologías a partir de los diálogos de saberes con aquellos que construyen conocimiento y saber permanentemente por fuera de estas aulas. Entonces fue el pensamiento ambiental latinoamericano con la educación ambiental y con la ética de la sustentabilidad y de la vida la que nos impulsa a pensar la salud en otro lugar. En diálogo con la ecología política, que es la que nos da las herramientas para poder entender los procesos de metabolismo sociedad-naturaleza, que no nos aprendíamos en la facultad de medicina. Esos metabolismos sociedad-naturaleza de los que hablaba la ecología política, vaya si no tenían que ver con lo que nuestros cuerpos expresan como problema de salud. Pero no teníamos espacio para entender eso y relacionarlo a una carrera. Y la epidemiología crítica, que es la herramienta de la salud colectiva, que nos dice hay otros modelos para analizar los procesos de determinación social que van mucho más allá de las relaciones de causa-efecto. Y que a nosotros nos daba herramientas para entender lo que pasaba, tampoco dialogaba con la educación ambiental ni con los ecofeminismos en el año 2000 y en el año 2004, cuando creamos salud socioambiental como un campo, como un espacio, como un campo de conocimiento que estimule los diálogos desde la ecología política, la salud colectiva, los ecofeminismos y el pensamiento ambiental latinoamericano. Y a partir de allí fue que pudimos recuperar no solo el entendimiento de nuestros cuerpos como justamente ese primer territorio que habitamos, el territorio desde el cual producimos y transformamos los otros territorios de los que somos parte, ¿ya? Sino que además nos permitió aprender de las visiones o las cosmovisiones de los pueblos originarios y los pueblos campesinos, que no hay una división entre cuerpo y territorio, así rígida. Que el límite entre nuestros cuerpos y los territorios que habitamos es absolutamente poroso, es dinámico, es tan maravillosamente dinámico y poroso como el margen de Mar del Plata. ¿O alguien se anima a marcarme con una línea donde termina Mar del Plata y donde empieza el mar argentino? Si el mar va y viene permanentemente, si ves a las costas y se aleja y deja un rastro, pero después viene y la ves en un lugar distinto y vuelve a dejar otro rastro, y ese ida y vuelta hace absolutamente imposible establecer el límite entre hasta acá la playa hasta acá mar. O alguien acá puede decir que hay una diferencia entre la playa y el centro cuando vos caminás en el centro y te llenás de arena todo el tiempo. Esos límites que nos impusieron, desde esos pensamientos mercantilistas, hegemónicos, son límites que en realidad no existen. Se desdibujan y se dibujan
dibujan permanentemente en función de los intereses del que está mirando y está describiendo. Y a eso no lo aprendemos en las escuelas universitarias, lo aprendemos en los diálogos con las comunidades desde los territorios. Porque es cierto, los estudiantes de docentes de la universidad también somos parte de las comunidades, pero tenemos el sesgo muy frecuente de creer que nosotros podemos estar aparte porque somos los investigadores que miramos objetivamente la realidad. ¡Mentira! No existe esa objetividad. Y a lo mejor la única, creo yo, manera de poder validar un saber es que ese saber sea construido y puesto en discusión permanentemente con las comunidades que son las que le dan sentido y razón de ser nuestra praxis. Por eso, nosotros entendemos que estamos ante desafíos epistémicos fundamentales. Y el primero es religarnos, volver a vincularnos, reconocernos como parte de una trama absolutamente compleja que requiere de todos y cada uno de los elementos que hacen posible que la vida exista tal como es y que nos permita a nosotros transitar la vida en esta materialidad para poder entenderla, no para destruirla, sino para cuidarla. No para curar nada, porque ninguno, y perdónenme que los frustre desde jovencitos, pero ninguno de ustedes va a curar nada. Porque no se puede curar a un sujeto enfermo que vive en un territorio dañado y enfermo. Si no trabajamos en la recuperación de la salud de los territorios, todo lo que hagamos va a ser estéril. Lo que no quiere decir que no tienen que saber cómo actuar y cómo acompañar y construir una estrategia terapéutica cuando viene alguien con una desnutrición, con una infección urinaria o con una ACV. No estoy diciendo eso tenemos que ser nuestra especificidad, pero tenemos que tener claro que saber eso es una partecita de lo que en todo caso nos permite ganar un poco más de tiempo para con ese sujeto, en mejores condiciones, seguir trabajando y construyendo una sociedad de refugiados y desde la partida de la defensa de los territorios. Decía Hugo Blanco, retomando las enseñanzas de Miriam Gorbán, que era un campesino peruano. A principios del 2005, a mitad del 2005, en la Asamblea Mundial para la Salud de los Pueblos que hizo en Cuenca, en Ecuador, esa asamblea la inauguró, la conferencia inaugural la dio un campesino. No la dio un médico, la dio un campesino, que empezó su conferencia diciendo: para tener una buena salud hace falta un alimento sano. Y para un alimento sano hace falta una tierra sana. Nosotros a partir de ahí después seguimos dándole vuelta y dijimos: pero para una tierra sana necesitamos un modelo de producción sano. Y para un modelo de producción sano necesitamos política pública que sostenga modos de producción y reproducción social y económica que sean acordes a los ciclos vitales. Y para que eso exista, la única posibilidad de que eso exista la da la participación comunitaria. En Mar del Plata se lograron los fallos de la justicia para frenar la vandálica idea de destruir nuestro mar con las plataformas petroleras, cuando estaban los 4 en la calle, los miles, los cientos de miles que peleaban por un mar libre de petroleras. Y cuando eso se achicó, lo que pasó fue que la misma justicia que había dicho no pueden avanzar, dijo: bueno, ahora sí se puede avanzar. En la cordillera, la megaminería se frenó cuando estaban las compañeras y los compañeros y las comunidades abrazadas en los territorios, defendiendo los territorios. Y cuando nos cansamos, pudieron avanzar. La única forma de sostener política pública en defensa de la vida es con la participación comunitaria, es con la organización social. Y si como universidad pública no somos capaces de entender eso, y no de ir a enseñarle a la gente cómo tiene que hacer la organización social, sino de ir a aprender con las comunidades cómo mejoramos nuestra estrategia para poder organizarnos y resistir en estos tiempos tan adversos, permítanme decirles con absoluta firmeza que creo que no tiene sentido lo que hagamos. Como entiendo que acá en Mar del Plata, como en muchas otras carreras y facultades del país, hay espacios desde donde se está pensando distinto, hay espacios donde se está construyendo distinto, es que para mí es una enorme alegría y un inmenso honor haber sido primero recibido la invitación y después haber podido venir a compartir con ustedes esto, porque yo creo que, como decía Anita Cortina,
otra gran maestra, junto con Miriam Gorda, nosotros tenemos que tener claro que en estos tiempos complejos, en estos tiempos duros, en estos tiempos en los que nos parece que ya perdimos todas las batallas, nadie puede bajar los brazos. Porque lo que pasa nos puede preocupar, decía Nora Cortiñas, pero de ninguna manera nos puede deprimir. Porque deprimidos nos llevan puestos. Preocupados nos permite organizarnos. Organizados nos permite resistir. Resistiendo habilitamos posibilidades. Nada más que eso. Y nada menos de que la vida pueda seguir siendo posible. Yo creo, aún en estos tiempos, en la importancia de mantener viva la esperanza. Pero no la esperanza religiosa que vamos a pedir ahí a la parroquia antes de los exámenes, prometiendo que nunca más vamos a hacer todo lo que hicimos si esta vez aprobamos. No. La esperanza entendida como estar prestos a acompañar lo que todavía nace sin desesperarnos porque el nacimiento no ocurra en el lapso de nuestra vida. Porque si aquellos hombres y mujeres que hace 15.000 años empezaron a domesticar el maíz se hubieran desesperado porque no vieron transformado esa piedra dura que era el tocino en maíz a lo largo de su vida, hubiesen dejado sin hacer su tarea, nosotros hoy no existiríamos como humanidad. Tenemos, creo yo, la imperiosa tarea en estos tiempos, sobre todo desde la salud socioambiental, de reivindicar la alegría que nos dan los sueños, de soñar, de animarnos a soñar los futuros que queremos vivir, pero desde estos presentes, reivindicando la alegría que dan los sueños y fundamentalmente la mística de lo inédito que están haciendo porque nos animamos a hacerlo. Muchísimas gracias.